Buenas tardes y gracias a Queleo Forestal por darnos espacio para esta conversación y para hablar de este libro y en rigor de hartas cosas. Hoy día en la mañana me pasó una cosa muy divertida que tiene que ver con este libro. A pito de nada, en una lista de WhatsApp de gente que no habla de cultura pop, un amigo del colegio manda un video que dice: esta es la razón por la cual nuestra generación es más ruda, porque nos criamos con esto. Y mandó el opening de G.I. Joe. Y claro, uno ve el opening de G.I. Joe y era medio minuto de rudeza, de helicópteros de ataque, aviones, tanques, soldados, banderas de Estados Unidos y a Real American Hero. Algo pasó en 1986 en este país. Bueno, pasaron otras cosas. Estábamos en medio de una época imperial. A un ministro Pinochet llamado Francisco Javier Cuadra se le ocurrió en una reunión en la playa. Necesitaban distraer a la gente de lo que estaba ya pasando. Estaba saliendo a la luz un montón de temas sobre violaciones de derechos humanos. Y Cuadra agarra el almanaque mundial del 86 y ve el cometa Halley. Entonces inventa un guión perfecto de una conspiración perfecta. Y más o menos en la misma época en que pasó el cometa Halley, primer semestre del 86, nosotros, la generación de los que hoy día tenemos entre 40 y 50 años, dejamos de crecer con repeticiones y descubrimos la envidia infantil. Porque antes del 86, los dibujos animados que teníamos eran Hanna-Barbera de los años 70 que repetían, algunos mangas que llegaban, animes que llegaban a través de UCB, los que tenían UCB, vivían eso no tenían. Pero en el año 86 llegó G.I. Joe a través de Canal 7. Podríamos decir que un poquito antes había llegado, un año antes había llegado He-Man, pero yo creo que He-Man no fue tan fuerte como esa andanada de junio de 1986, o mayo de 1986, si no me equivoco, en que llegaron en forma continua, creo que un estreno al mes. G.I. Joe, los Transformers, Thundercats, los Guardianes de la Tierra, Calabozos y Dragones. Y eran como las 5 estrellas de Zumbo Marvel que nos cambió la vida, porque básicamente no solo llegaron estas series animadas, llegaron los juguetes. Ya no era como antes, que uno veía, no sé, pues cuando veíamos Fabulman y Dinamita, Blue Falcon, pero no estaban los juguetes de Blue Falcon y Dinamita eran chinos. En cambio, con G.I. Joe llegaron los juguetes, llegaron las figuras de acción, los vehículos, las cajas bonitas, y todo a través de otro juguete, Abramovich, que era la distribuidora chilena que tuvo la licencia de Hasbro, y que además tuvo la astucia de traducir los comerciales gringos y chilenizarlos, porque no eran iguales a los que dan en Argentina y en México. Incluso recantar las canciones en español de los porque era G.I. Joe, el supercomando. Te vas a transformar. Te vas a transformar más y más de lo que ves. Y ahí nos tenían pegados. Acá es la aventura de los fines de semana, eran de los domingos, no de los sábados, porque en Estados Unidos la tradición es la serie animada de los sábados de la mañana. Acá eran los domingos, antes de Cachureo. Se interrumpía el Cachureo, que uno odiaba, porque ya era fome Cachureo, y después volvíamos con Thundercats y con Transformers. ¿Tú sientes que, voy a hablar acá con Gonzalo Llanedel, autor de Héroes de TV, las otras aventuras del fin de semana, una enciclopedia pop que recorre todo esto de lo que hemos hablado, pero sobre todo toma
series animadas que no son tan conocidas, que no eran las típicas, y desarrolla su historia, sus juguetes, sus curiosidades. Yo te quiero hacer dos preguntas. Uno, tú eres de la quinta región, de Valparaíso, y cada vez que nos juntamos y hablamos de estas cosas, tú se me olvidó el nombre de nuestro editor y amigo, de Oscar Salas, de gran Oscar Salas, cosas, la memoria. Siempre llegan al mismo tema. El hijo mercante, que lo tenía todo. El hijo del mercante. Que tenía los juguetes antes de que salieran las series animadas. Te quiero pedir que cuentes, que hables sobre el fenómeno del hijo mercante y sobre lo que tú sientes respecto a si realmente crees que el año 86 nos cambió la vida a todos. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, yo creo que la nostalgia es naturalmente traidora. Mucha gente, cuando piensa en muchos de los productos que nosotros consumimos, considera que fueron importantes porque estaban ahí. Y en realidad la distancia del tiempo le quita un poco de lustre a esas cosas, a menos que uno ponga parte de uno con ellos. Los dibujos animados que nosotros veíamos, la gente de 40, 50 años, hasta 1984 o más o menos, al 86, era como heredar la ropa del hermano mayor, para quienes tenían hermanos mayores, exceptuando, no sé, cosas de mucha calidad como el Zorro de Filmation, el Tarzán de Filmation. El Flash Gordon. Claro. De todas maneras, igual eran héroes de nuestros padres. Nosotros conocíamos a los super amigos por Novaro, teníamos las revistas, no una historieta, las revistas de Iron Man, El Hombre Increíble, Conan y Spider-Man, pero me pasó el fin de semana pasado cuando en San Telmo vi que vendían una billetera de Hulk, que era básicamente una billetera donde estaba dibujado el Hulk de John Buscema. Y me trajo el recuerdo de que nosotros teníamos acá la moto de Spider-Man. En la feria Versa se encontraba la mochila de Superman, que era un Superman pintado. Y los famosos estuches con claves de la Guerra de las Galaxias, que finalmente resultaron ser un pirateo argentino. Pero cuando empieza primero a llegar el caso de He-Man y después el golpe de G.I. Joe y Transformers, sentimos que eran héroes de nuestra generación. Éramos niños y estábamos viendo personajes que tenían que ver más con nuestra época. Ya en la era Ronald Reagan era natural entusiasmarse con un comando antiterrorista, mientras que John Rambo pasaba de ser el personaje psicótico de la novela a ir a rescatar prisioneros de guerra. Tenías a Chuck Norris, que también tuvo su serie animada, y los Transformers. ¿Qué cosa puede ser más ochentera que los Transformers? Y de repente te dabas cuenta que ese dibujo animado tenía un juguete, un rompecabezas, una historieta, y de pronto sentimos que nos acostumbramos a tener cada 6 meses personajes de nuestra propia generación. Y pasábamos pegados a las vitrinas en Valparaíso, de Niñolandia o de la Casa Lili o Peluche. En varios puntos del país, las vitrinas de DIN. Porque DIN era la distribuidora de Abramovich, claro, oficial. Y de hecho, entre Mattel y Abramovich, bueno, llega Yen también, el pequeño Pony, entonces había para ambos sexos juguetes. Y empezamos también a sentirnos parte de una generación que no tenía muchos lazos con la fantasía como se entendía antes. Ya, si antes veíamos los halcones del espacio o el Valle de los Dinosaurios, pasamos a ver a la gente de Maz, que eran agentes que tenían autos transformables, y ahí se te mezclaba yo con Auto Fantástico y los Transformers. También, claro, se nos inundan las vitrinas, y como tú mencionas el tema este de la envidia, en Valparaíso nos reíamos un poco para nuestros adentros con el tema del hijo de mercante, porque al ser un puerto importante en aquellos años, los capitanes mercantes, los tripulantes, los marinos solían traer de afuera, de Filadelfia, de otros puertos, los juguetes de manera más barata que lo encontrabas acá. Yo me acuerdo que tenía un compañero de curso que tenía a Ultramagnus, el portaaviones de G.I. Joe, los 2 Centuriones, cosas que acá no podía. Y por eso para nosotros era casi un insulto cuando veíamos estos comerciales y decían colecciónenlos todos. O sea, ni por plata ni por espacio podíamos. Sí. Se venden por separado. Se venden por separado. Y eso que nosotros ya en el 82, cuando fue la gran fiebre por Mazinger Z, lo más que podíamos comprar eran unos rompecabezas dibujados en Chile que vendían en la calle. Esos que eran así. Sí. Entonces,
sentimos ese golpe. Y ya para el año 85-86 fue la primera vez que recibí, creo, un G.I. Joe, recuerdo. He hecho los cambios de las comparaciones de moneda y el desangramiento de los padres para una figura o un vehículo era realmente importante en este país. Otto Kraus también entró peleando con los Thundercats, Sí. con las mascotas traviesas. De repente hay un juguete raro como el Saltigón que se metió por ahí. Y así de a poco el Action Jack empezó a quedar de lado, el Batman rojo que vendían en el Persa, el Spider-Man de Mego, por todos estos personajes que básicamente son concebidos para venderte juguetes. Y más allá de la calidad de los dibujos animados, que era bastante variable, uno enganchaba rápidamente. Es que los openings eran muy buenos. Yo creo que los openings tenían toda la calidad que no tenía la serie animada. Alguna vez estuvimos hablando de eso porque para mucha gente el gran opening de la época de los Thundercats, que explica todo. Yo siempre fui muy fan del opening de Uniquest, pero es más clásico. Pero en la época moderna estaban desarrollados de tal manera que desde la canción hasta, como tú decías, por la intro de G.I. Joe, de la primera miniserie que muestran acá, te deja claro lo que vaya a ver. Un montón de soldados, de militares que están contra un comando terrorista con un diseño muy marveliano, y se nota ahí. Los Transformers, ¿para qué? Sí, pues, no te dejan claro de golpe lo que son. Y aparece Jen, ¿ya? Otros personajes de otras licencias como los Cariñositos y Frutillitas saltan a tener sus propias series. Y la calidad era súper variable, pero dentro de todo tú ya te acostumbraste a tener que, ya, completabas el álbum de He-Man y ya era cosa de meses que llegara el de Cariñositos, el de los Bottles, el de Mask, con calidades variables por supuesto. Y sobre todo en TVN, que fue la que más dominó esto. Sí. Sí, porque en rigor el 13 tenía He-Man. Sí. UCB tenía animes clásicos. Y cosas viejas. Chilevisión daba pena. Pero TVN, que era el baluarte que tenía mucho Hanna-Barbera, que donde dieron el Tarzán de la Filmation, el Flash Gordon de la Filmation, todo, de repente el 86 renueva su plantilla de cartoon y se convierte en el canal favorito de los niños. O sea, terrible, porque recordemos que en esa época Canal Nacional era el órgano difusor de la dictadura. Entonces tenía a todos los cabros chicos, nos tenías pegados mirando no solo las series animadas, que las daban los sábados, las repetían los domingos y además se iban turnando lunes, miércoles y viernes una, martes y jueves otra, a las 5 de la tarde. Pero además daban los comerciales de los juguetes, que eran mini cartoon. Y uno esperaba los comerciales, porque en los comerciales, no sé, pues veía ahí personajes que todavía no salían en las series y ocurrían cosas como que acá nunca estrenaron en la fecha la película de los Transformers, sino que te llegó al tiro la tercera temporada y no entendías de dónde habían salido estos personajes. Pero daba lo mismo, todo era un encanto, era una fascinación, era un amor plástico, porque básicamente lo que estábamos viendo eran comerciales de media hora para vender juguetes, que es algo que hoy día ya no se da desde hace mucho tiempo, porque la regulación gringa también cambió y prohibió en el fondo hacer estas series animadas que básicamente eran eso, eran para vender juguetes. ¿Qué crees que pasó? ¿O qué sabes que pasó? Que de repente todo el cartoon de acción de los 80 con un dibujo realista simplemente desapareció. Sí, claro. Cuando en Estados Unidos se refieren a todos estos comerciales de 20 minutos, se refieren a productos toyetic, el concepto de un juguete que se puede vender, o sea, un concepto que se puede vender como juguete. Esto surge el año 69 con el advenimiento de la colección Hot Wheels. Los primeros 16 autitos, los llamados hoy día Sweet 16, estaban desarrollados para competir con Matchbox, que tenía unos diseños bastante más tradicionales para la época. Que eran ingleses en ese tiempo, ¿no? Sí, claro. Antes de que lo adquirieran. Claro, eran de Leslie. Sí. Y ocurre que en esa época Bernard Loomis, el encargado de publicidad, se le ocurre la, entre comillas, brillante idea de hacer un dibujo animado que apoye la venta de los autos Hot Wheels.
Este dibujo animado acá se dio en la misma época de Los Halcones del Espacio, lo daba el Tele 11 y luego Canal 4 por Paraíso, que eran los diálogos volantes que usaron acá. Hoy en día creo que no se puede encontrar ni siquiera en DVD. Pero hubo un gran escándalo respecto a que estaban promocionando y estaban en contra de la ley, según los grupos que apoyaban la calidad y ética de los dibujos animados. Y finalmente la misma gente que presionó para que los superhéroes de Hanna-Barbera, Birdman, El Fantasma del Espacio y todo ello, fueran sacados de la programación por ser muy violentos, dieron espacio a Scooby-Doo y otros personajes más, entre comillas, simpáticos. Sin embargo, este mismo Bernard Loomis, conversando con Steven Spielberg sobre la posibilidad de hacer juguetes de encuentros cercanos de tercer tipo, le dice a Spielberg que no encuentra que el concepto sea mucho Eric, y de ahí que queda el nombre. Poco después, el año 79, la regulación de la televisión estadounidense cambia para permitir que se emitan estos programas con comerciales que tienen que ver con los dibujos animados, y ahí fue la locura, que termina en 1990 cuando se cerró esa llave. Y ahí se vieron nuevamente obligados a buscar mayor calidad en la programación. Salieron dibujos animados como el Batman Animated, que ya estaban dibujados en papel negro, intentaban proponer mejores guiones, se experimentó bastante más, pero los 80 fueron una locura. En el libro lo menciono en un momento, cuando se hizo la serie de imagen real del Capitán Power, se gastaba $1 millón Mattel por episodio. Y claro, alguna vez yo, viendo un documental sobre la guerra de las colas en los años 80, mostraban a un hombre, un trabajador que había sacado parte de su jubilación para entregarla para la campaña Coca-Cola, porque quería ganar Coca-Cola. Luego entrevistan a la vicepresidenta de Pepsi y dice que, bueno, esas son las cosas que pasaban en los años 80 en Estados Unidos, que una década de consumo. Y a nosotros nos pasaba lo mismo, también queríamos consumir, pero éramos más pobres. Y ese es el tema, porque acá no podías tener autos grandes, tenía el Daihatsu Charat, que era como el promedio entre auto deportivo y auto familiar. Y después salió una versión deportiva del Charat con ventana trasera redonda. ¿Verdad? Sí, el auto de los futbolistas. Y ocurre que por ese lado también acá nosotros queríamos ser parte de ese mundo. Cuando estaba la promoción de los cazafantasmas, todos querían la prueba fosforescente, pero la verdad es que no teníamos por dónde agarrarnos a tanto consumo. La otra vez que sacaba la cuenta, insisto, sobre el promedio de que costaba un juguete. O sea, imaginemos que el 86 el sueldo mínimo era de 11.000 pesos. Sí. Ya, una figura de G.I. Joe costaba 1.350. Exactamente. Entonces de ahí tú entiendes cuando la gente te decía mis papás no podían comprarme tal cosa. Y estaba que también quería ir la revista. También quería ir el rompecabezas, el álbum, hay que decirte. Nosotros nos desangramos con los álbumes. Algunos eran maravillosos, pero nosotros nos desangramos. No alcanzábamos a terminar un álbum y ya queríamos el otro. Estábamos metidos en esa rata de consumo en un país donde no había plata para consumir. A propósito del álbum, te voy a hacer una pregunta. El álbum de Transformers no fue de Salo, porque Salo tenía el monopolio de todos los álbumes. Eddie Album. Exactamente. O sea, acá los tres, entre comillas, grandes fueron Araucanía, Eddie Album y Salo. Sí. Pero Salo tenía las franquicias, las grandes franquicias, y no tuvo Transformers y no tuvo G.I. Joe. No tuvo G.I. Joe tampoco. Sí. Sí, igual fue sorprendente eso. Porque era un álbum raro, era más grande, sí, era más tosco, tenía la tapa era de cartón, no era como de papel más, como, ¿cómo se llama? Cuché, que tenían los otros álbumes. Sí, claro, antes Artecrom y Araucanía eran los que estaban dominando. Araucanía tenía la licencia de Mazinger Z, sí. ¿Ya? El álbum de Hasan Kukai, que solamente lo he visto en Uruguay aparte de acá, que creo que también es una edición francesa, creo, pero no eran manejables con licencia. Pero acá Eddie Album agarra G.I. Joe, que todavía tenía sobres de álbum de papel, sí. Pero los cariñositos, Rambo era Panini. Sí, Rambo era Panini. Fue el primer Panini. Y yo el único Panini que tuve en el año 80 era de Fórmula 1 y era importado, así que no vale. Pero el resto, a Salo, que todos los años compraba una cantidad determinada de licencias en una feria en Europa y luego las distribuían al año. Sí. Pero solamente compraba la licencia del álbum, por eso Publigrama te publicaba la historieta de He-Man. Exactamente. O este genérico que era Héroes de TV, donde estaba He-Man, Transformers, G.I. Joe publicaron pocos cómics que eran los mejores. Sí. Eran por lejos los mejores. De hecho, también fueron mejores que incluso los que publicaron en Argentina. Y como curiosidad, los que publicaron de Jem no son estadounidenses, porque en Estados Unidos no hubo cómic de Jem.
fueron ingleses. Sí, porque el dibujo era muy inglés. Sí. Y de hecho las chicas eran mucho más estilizadas que el dibujo animado, Sí, pues. como más elegante. Y ahí cuando va investigando se encuentra con cosas súper chistosas. A mí me pasó un tema muy raro. Lo que estaba revisando las revistas de J-Yo que tengo en la época y veía la lista de ganadores del concurso para la suscripción y para el póster y para los juguetes. Y el primer ganador que sale para la suscripción de la revista G.I. Joe es Sebastián Dávalos. ¿Tú cachai que en la revista Transformers me publicaron una carta? Ah, ya. Pero se equivocaron en mi apellido. Porque yo firmaba Francisco Ortega Ruiz porque quería que mi mamá y mi papá tuvieran la misma y pusieron Ortiz. Francisco Ortiz, mezclaron la misma. Pero me respondieron la carta. Yo pedía que apareciera Skylinks en la revista, porque yo juraba que la revista era chilena. Y me prometían que pronto iba a aparecer. Bueno, es que Skylink en el comercial es impresionante. Sí, pues además que tuvimos que esperar como un año que apareciera en la serie animada. Sí. Igual era chistoso porque también nosotros, bueno, éramos cabros chicos, éramos consumidores, nos engañábamos solo con cosas como la tarjeta de socio, Sí. que tenía el mismo valor que la de Jedi Bata, los galácticos de Bata, que era el mismo zapato que le cambiaban todos los años la licencia. Sí. Y la tarjeta te servía para ganarte. Todas las revistas venían con un número. Y podías ganarte supuestamente uno grande, uno mediano o uno chico. Y toda la semana que raspar. Bueno, en ese caso yo creo que los Transformers, siempre lo he dicho, fueron la licencia que marcó diferencias sociales. Sí. Porque el Transformer más chico, que valía 1590, eran los más fomes dentro de todo. No había mucho modelo interesante. Y habían grandes. Bueno, pero nunca los objetos de deseo, yo creo que eran el portaaviones de G.I. Joe. Yo no conozco a nadie que lo haya tenido. Tú sí. Sí. Que era como el porte de casi la mitad de este mueble. Sí, era obsceno. Porque el castillo de Grayskull era una carcasa, era una... De hecho fue una decepción infantil verlo. El castillo de Playmobil y el barco pirata Playmobil eran más potentes al lado. Sí. La fortaleza de Rambo también era... El zapato macho. También. El cubil felino era bacán también. Sí. Pero el portaaviones de G.I. Joe, es que el portaaviones de G.I. Joe era de no creerse. Yo siempre lo vi en juguetería expuesto. Y con los aviones, porque además no es que tuviera escala, porque escala era muy... Pero los aviones se veían arriba, sí, se veían bien. Y te podías meter dentro, si eres bajito te podías en la superestructura y de ahí guiar. No, era una weá obscena el portaaviones. Yo no recuerdo, o sea, yo lo miraba y decía, ¿dónde crees que lo voy a poner? Si acaso lo tuviera, no tenían donde guardarlo en la casa. Y ahora uno ve, gracias a Instagram, fotos de niños haciendo esas cosas en Estados Unidos. Insisto, una década de consumo. Pero tú decís, ¿dónde crees que metían esas cosas? Porque acá no hay espacio. Oye, eso que tú apuntas de la década de consumo, del toyetic. De alguna manera nosotros asociamos todos estos dibujos animados con lo toyético, pero en Estados Unidos la década del 80 fue toyética entera. O sea, habían juguetes de los magníficos, habían juguetes del auto fantástico, habían juguetes de Lobo habían juguetes de Miami Vice. Tú podías comprar a los dos personajes de Miami Vice y el Ferrari. Todo lo convertían en juguete. Básicamente la mayoría de las series de acción y las series animadas se pueden definir como comerciales de objetos de deseo. Ahora quiero ir un poco a tu libro. ¿Cómo fue la curatoría de este libro? Porque este libro toma un montón de series que son conocidas, tiene una parte final de series que no fueron tan desconocidas y de alguna manera también obvias las que todo el mundo conoce y de las cuales estamos llenos de información. Y al mismo tiempo porque a lo largo de lo que yo te conozco, tú has estado súper obsesionado con llenarte de datos de esta serie. Porque cuando nosotros éramos chicos no habían. Con suerte era lo que aparecía en los álbumes. Sí. O con esos mensajes a los padres en la primera página. En la primera página del de He-Man o el de Robotech. Me acuerdo que decía, esta es una serie desarrollada por especialistas porque ayudan a los niños a conocer valores como el amor y la amistad. Que era pura mentira, pero estaban ahí y era como, mira papá, esto es de verdad. Es como en esa escena cortada de Casi Famoso donde la profesora del personaje convence a la mamá de que lo deje ir con la banda, mostrándole que Escalera al Cielo está basada en la literatura de Tolkien.
Que una gran escena que nunca está, que la cortaron de la película. Pero era eso. Yo sentí que era como un mensaje para los padres para que te dejaran tranquilo en el fondo. Sí, porque en el fondo estabas viendo historias de guerra y de violencia. viendo láser. Exactamente. A ver, la prototipa de una u otra manera se enlaza un poco con el libro Protocultura que escribimos con Oscar Salas. Ya que... Muy buen libro, ¿eh? Gracias. También está disponible en Querido Forestal. Levantó cierta polémica porque la primera frase que aparece en el primer artículo que yo escribo es que Robotech no es una serie importante. Y ahí mucha gente, muchos ñoños se escandalizó porque era nostalgia, etcétera, etcétera. Y el tema es que los números no mienten, como dice Oscar Sala. Y Robotech en Estados Unidos vendió bien en su momento, pero no es para nada una serie del top 5 de los monos japoneses importados. De hecho, no está considerada entre las series animadas más importantes de los 80. Allá la gran serie animada fue Voltron, que ganó 3 veces el premio al mejor anime del año. Y de hecho, bueno, los juguetes hechos por la Matchbox Internacional, uff. Entonces acá pasó un poquito con los dibujos animados de acá y con los... Hablábamos alguna vez con Roberto Barreiro que había series en las cuales no les daba para tener tiempo. Hay series animadas ochenteras que son las reinas, o sea, los Transformers, He-Man, G.I. Joe, los Tortugas Ninja, los Thundercats vendieron lo suficiente. De hecho, los Thundercats hicieron un poquito de trampa porque le ofrecieron ganancia a los juguetes a las cadenas. Sí, porque los Thundercats, los juguetes fueron después. Sí, pues, Galoob fueron al revés que la otra serie. Sí. Pero ahí ya tenían asegurado el éxito. Sin embargo, las series que, al igual como pasó con Robotech, muchas de las series que acá vimos fueron intentos, desde The Comic Strip hasta el pequeño Pony que venía con los Potatoes, Moon Dreamers y los Glorfriends. Tus amigos son llenos de alegría. Ocurre que de luna tú verás. Ocurre que todos eran intentos de poder quedarte con tu plata y no les fue bien. Muchos dicen, pero ¿cómo no? ¿Cómo que no les fue bien? Si acaso yo tuve el álbum, tuve el juguete, sí, pero las pérdidas que tuvieron esas jugueteras porque llegó un año después la línea de juguetes o porque la licencia se administró mal, a la larga hace que sus compañías perdieran plata. Nosotros como éramos niños pensábamos que como veíamos tanto producto eran éxitos y al revés. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el caso de Chuck Norris y los Comandos Karateka, que solamente tuvo 5 episodios. Quiere decir que repetían todas las semanas los 5 episodios. Es como Manimal. Claro. Sí, pues Manimal, todos creemos que Manimal fuera, o Automan, que fueron las grandes series. No, y fueron 7 capítulos, creo, cada uno, y las repetían y nos damos cuenta. Como a veces salíamos a jugar fútbol, una pichanga o algo así, nos perdíamos un capítulo y después lo veíamos 3 semanas después. Pero hubo varias de esas que en realidad fueron un desastre económico. El dibujo animado de Rambo fue extremadamente polémico porque, claro, al fin y al cabo era un veterano de Vietnam con temas psicológicos que convertía en una suerte de G.I. Joe de una sola persona. Él tenía su propio comando. O el caso de las películas del Pequeño Pony y de los Transformers que fueron tan criticadas que G.I. Joe la mandaron directamente al video con su película. Y le cambiaron la trama. Sí, claro. Porque bueno, Duke muere en la película. Claro. Pero no, está respirando. Ha caído en coma. Claro, la polémica que causó la muerte indiscriminada de Autobots en los primeros 15 minutos para poder ofrecer una nueva generación que comprar. Y quisieron hacer lo mismo con G.I. Joe y fue muy mal recibido. Entonces a la larga uno revisa y uno se da cuenta, sobre todo cuando ve muchas de esas series ahora y ve que muchos capítulos eran bastante malos, que dentro de todo lo que querían era vender. Hubo algunos riesgos, o sea, los Defensores de la Tierra fueron unos riesgos ya que eran personajes clásicos que presentaron a una generación y no eran niños que estorbaban, sino que eran adolescentes que aportaban sí. O el caso de los Centuriones que intentaban hacer más sci-fi y que tenían al final un mensaje que hablaba de tecnología, del futuro, pero a nivel de ventas no fue lo que nosotros esperábamos. De hecho no tuvimos álbum de los Centuriones. No. Y en Valparaíso, Viña del Mar, por lo menos yo nunca vi juguetes de los Centuriones. Yo sé que acá llegaron, pero ya no. Y tenía riesgos como Capitán Power. Que ahí tenéis un riesgo enorme para la época, porque $1 millón por episodio. Que era en imagen real. Sí. Y era bien chistoso porque hubo un personaje que era el especialista en cuestiones submarinas que
no alcanzó a salir en la serie porque era ya demasiado caro construir un tanque para que tuviera misiones. Pero el juguete se sacó igual. Sí. Y la idea era venderte nomás. Y esa nave pistola con la cual le disparaba a la tele, que costaba $40 de la época. Pero le disparaba unos videos, ¿no? Venían con videos. Estaba el video y también estaba la serie. En la serie también había un indicador para que le disparara. Y si te llegaba justamente el rayo de vuelta, la cabina de la nave pistola salía disparada. Sí. Se tenía que... El XP7, ¿no? Tenía el Phantom Strike, que era más bacán el Phantom Strike que el XP7. Sí. También la misma serie tenía un cargador de Capitán Power. Sí. Cuando Capitán Power cargaba su armadura, si tú conectabas el juguete a la tele, se cargaba. Entonces ahí Peggy Charran y todas otras personas dedicadas a velar por la ética de los dibujos animados se organizaron con todos estos bonos. Paradójicamente, uno de los más criticados era He-Man. Siempre Lou Scheimer y Norm Prescott se defendían que en realidad ellos habían hecho una serie bastante inocente comparada con el concepto que salían en los cómics, por ejemplo, sí, o en la Biblia de Masters of the Universe, y ponían los consejos al final. De hecho, casi nadie ocupaba la espada se ocupaba para revelar rayos láser. Pero quizá por el concepto bárbaro fueron súper atacados, más que Thundar el Bárbaro, más que Blackstar y otras como Galtar que no funcionaron, ¿no? Sí, sí. Me quiero quedar ahí un poco. En los años 80 hubo un fuerte desarrollo de la fantasía heroica. O sea, en el cine teníamos Conan, Krull, Dragon Slayer, Ladyhawk, Hawk el Invencible. Que hoy día, con todo lo que ha pasado después de Game of Thrones, como que hay una invasión de este tipo, o lo que pasó cuando se estrenó El Señor de los Anillos, que tuvo un montón de clones. Pero además, el vuelo de los dragones, el último unicornio. Pero además teníamos en las series animadas un desarrollo de la fantasía, que no teníamos idea que se llamaba fantasía heroica en esa época, porque He-Man es básicamente una historia de fantasía con tecnología. Pero por otro lado tienes Visionaries, que también es el mismo concepto de He-Man, y tienes una que, para mí, una de mis series favoritas, bueno, Thundercats también es fantasía, pero tienes Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Muy polémica. Súper polémica, que nunca terminó, que era una serie que tenía final, y nunca emitieron el final. Y una serie súper oscura, una serie donde el villano era el diablo. O sea, básicamente, no que fuera el diablo, pero la imagen del villano es como te contaban, como la imagen que cualquier niño tiene de Satanás. Igual para nosotros fue bien impresionante porque de partida la calidad de la animación era distinta a lo que habíamos visto. Todos los protagonistas eran adolescentes, pero no había ninguno que estorbara. Tampoco habían adultos que los guiaran. Era un juego de rol. A la larga, cada uno tenía un papel. Si bien se cambiaron algunos conceptos como el de ladrona por maga para que no se escuchara mal, pero la forma de afrontar los guiones no fue tan de comercial de 20 minutos. De hecho, hay algunos episodios donde los cabros chicos se resuelven que la única forma de terminar con esto es matar a Avenger, y es el propio amo del calabozo que tiene que frenarlos, porque ya era... Y es el capítulo que deja la crema. Exacto. Es el capítulo que levanta a todos los papás en contra del... Porque es un capítulo súper duro. Sí. El cementerio de los dragones. Exacto. Acá... Cuando pactan con la dragona, con Tiamat. Y ocurre que por eso a mí no me extrañó cuando antes de los dibujos animados de los sábados daban estos programas religiosos. Sí. Club 700, Club PTL. Y el ministerio de Rex Humbard. Que esa era la familia. Sí. Que eran todos blancos. Y muy rubios. Y muy reganianos. Y de lunes a viernes Jimmy Swaggart. Chuta. Y ocurre que... Bueno, tienes razón. Sí. TVN tiene que haber tenido un contrato con la iglesia. Bueno, se supone que la iglesia evangélica es tan fuerte con el apoyo de Pinochet, con razón. Metieron... Sí, por los canales de televisión tenían... En las mañanas tenían puros programas evangélicos. Tipo 9 de la mañana. Antes del padre de sufrir y toda esa época, tuvimos eso. Y uno de ellos creo que fue Rex Humbard, que dio todo un episodio respecto a testimonios de gente que había sufrido con Calabozos y Dragones, tanto con el juego de rol como con el dibujo animado. Sí. Y que eran diabólicos. Y habían recreaciones de gente que mientras dormía veía dragones y cosas así.
Calabozos y Dragones finalmente, si bien funcionaba bastante bien, sobre todo en Brasil. No, en Brasil es un culto increíble. Extraordinario. Sí. Sucede que a la larga tuvo que quedar inédito su último episodio, cuyo guión fue incluido en el DVD, donde se cuenta qué pasaba finalmente con ellos. Igual nosotros cuando uno la veía iba sospechando que el amo del calabozo a la larga sí, siempre pudo llevarlos de vuelta, siempre los ponía a prueba. Y bueno, la gran revelación para la época que era que Benjer era su hijo. Algo que uno que solamente veía ese tipo de revelación en los dibujos animados japoneses. En Star Wars también. Claro. Bueno, Star Wars también, yo soy el padre. Yo soy tu padre. Sí. Pero Calabozos y Dragones fue muy atacada, más que John Blackstar, más que He-Man. Calabozos y Dragones junto con Capitán Power deben haber sido lejos las que se recibieron las mayores críticas de parte de los grupos de padres. Por el tema del consumismo. Sí, pero en el caso de Capitán Power por el consumismo y por la violencia, pero acá hubo una campaña religiosa contra Dungeons and Dragons. Sí. Muy potente, sobre todo las iglesias evangélicas, como que, y era, bueno, que es que el satanismo estuvo muy de moda en los 80. Bueno, el rock y... Si tú te pones a pensar que el heavy metal británico sobre todo también jugaba harto con la fantasía, mucho Iron Maiden, Judas Priest, jugaban con eso. Fue fácil agarrarse ahí para atacar esto como anticristiano. Acá también pasó, a propósito de lo mismo, me acuerdo de un programa chileno que hicieron, donde hablaron del rock satánico, también un sábado en la mañana. Sí. Invitaron a Osvaldo Cuadros, que siempre pasaría en el Festival de la UNA. Y Osvaldo Cuadros, sí. Al final mostraban a AC/DC, Jimi Hendrix. O sea, que AC/DC era antes de Cristo, después de Cristo. Claro. Como Kisser los Reyes de Satán. Sí. Y ocurre que Elo era un nombre del demonio en Elo, la banda más inocente del mundo. En eso me acuerdo que también pasan del rock a hablar de las baladas en español románticas, que también eran negativas porque hablaban de parejas que se engañaban, que se separaban. Y rematan el programa mostrando un cassette de boleros evangélicos que había grabado Osvaldo Cuadros. Yo tenía como 10 años, fue como... Uno no se podía creer a veces lo que era la televisión de nosotros. Lo mismo cuando hablabas tú del Cometa Halley, tuvimos Chocolate Halley, álbum del Halley, La Virgen de Villa Alemana. Helado Halley. No me tiene el dedo. El Columbia tuvo el Láser, Centella, Titán 2000 de Chamonix, lo que fuera para mantenernos más o menos distraídos de lo que fuera. Francisco Javier Cuadra fue a Chile, lo que el comandante Cobra de los cómics fue a la ciudad de Springfield, sí, pues. Que es distinto al comandante Cobra en la serie animada. Sí, pues. Y no es menor el hecho que, por ejemplo, en la Radio Festival de Valparaíso revelaron algo que nosotros nunca cachamos de chicos, que era cuando dan el dibujo animado de Rambo, hay un episodio que en Chile no se emite, que es cuando el general Warhawk, que era el villano, se toma un país sudamericano con un golpe de estado. Y el país se llama Tierra Libre. Y ese episodio acá no lo dieron por razones obvias. Sin embargo, en el álbum aparecía, porque uno se enteró igual por eso. Y acá se controlaba muy fuerte eso. Pero nunca controlaron a Mask, donde el villano era igual a Pinochet. De hecho, estaba toda esa teoría que era Pinochet. Sí, claro. Pero igual. Así que por ese lado intentaron desviarnos por todo. Bueno, los futboleros recordarán que cada vez que había un paro nacional, misteriosamente se jugaba una copa con cualquier nombre entre el Colo y la Chile en el Carlos Difford, para que toda la gente estuviera en la casa viendo el partido en vez de salir al paro a protestar. Bueno, y para el 5 de octubre nos llenaron de dibujos animados. Así es. Yo todavía me acuerdo cuando el 4 de octubre o el 3 de octubre yo estaba en la mañana viendo G.I. Joe y de repente tiran un extra. Y cada vez que daban un extra, todos pensábamos lo mismo. Lo mataron. Sí. Y lo que pasa es que no, estaba mostrando en Santiago un carnaval anticipado del Chufo del Sí. Y era enorme. Y dije, para esta cuestión me cortan los monos animados. Y lo mismo fue para el regreso del Jay. Que lo cortaron, que el atentado, sí, exactamente. Pero no sé, a lo largo igual la distancia nos ha hecho entender un poco eso, si bien lo disfrutamos. Si todas estas cosas son importantes para nosotros. Hace unos años, cuando salió la película Snake Eyes, hubo gente que me dijo que tenía miedo, que demostraba que era bajo presupuesto. Yo lo deseo, agradece que 20, 30 años después se está haciendo una película por tercera vez
sobre un concepto de un grupo militar gringo que es la policía del mundo. O sea, agradecelo, porque el mundo ha cambiado mucho desde eso. Oye, a propósito de Snake Eyes, Poder Negro. Le cambiaron nombre como 3 veces en la serie animada, ¿no? Sí, pues Poder Negro también llegó a ser Storm Shadow, cuando anunciaban en la segunda miniserie, porque las primeras dos de G.I. son miniseries, no son Sí. parte de la serie. De hecho, tenían créditos distintos. Sí, que la segunda era La Venganza de Cobra, y la primera es Mass Effect, ¿no? Algo así. sí, el arma más, sí, claro, y ocurre la segunda era la Venganza de Cobra, y ahí en los anuncios del próximo capítulo se habla de Storm Shadow como Poder Negro. Pero pasaba mucho, se le cambiaba mucho el nombre a los personajes en varias de esas series. Sí, o habían problemas de traducción. Yo me acuerdo que como el capítulo 4 o 5 de los Transformers eran los Autorobots y los Decepticon sí. Y Optimo Prime, Optimo primero. Y después volvió la traducción, el doblaje original. Oye, si tuvierais que elegir de la oferta que tiene Héroes de TV, tus series favoritas y por qué. 5. A ver, de las que están ahí, a mí me sorprende lo bueno que era la propuesta de Inhumanoids, que intentó ser un avance para la época. Los malvados van a llegar. Sí. Que los héroes eran científicos, sí. Más encima eran continuadas las historias. Me parece muy, muy logrado lo que hicieron con Jem también, respecto al público más femenino. Bueno, yo creo que Mask tenía todo para ser la mejor serie de los años 80. Pero segunda temporada. Y no lo fue. No, es un cambio absurdo. Para quienes no sepan, la primera temporada de Mask, básicamente lo que explican en los cómics, que venían con los juguetes, que Matt Tracker, el líder de Mask, es el hermano de un científico que fue asesinado por el líder de Venom, que es quien se quedó con la mitad de las máscaras, que tenían estos poderes. Entonces él no solamente quiere justicia, sino que también quiere venganza. Y siempre están deteniendo en todo el mundo los planes de Venom. Quien de hecho eso no lo toman en cuenta en la serie más. Claro, pero en la segunda temporada hacen carrera alrededor del mundo. Y parece que cuando se le acaba la idea en los años 80, muchas de las series, sobre todo Hanna-Barbera, siempre hacen carrera alrededor del mundo. Desde los autos locos en adelante hay varios que hacen carrera. Y no se entiende que Matt Tracker esté corriendo al lado tranquilamente del tipo que supuestamente mató a su hermano. Y sin el drama de Gran Prix o las series japonesas. Yo quizá agregaría los Galaxy Rangers. Que otro fracaso, pero una serie muy bien hecha. Estaba tan bien hecha, pero sucede que pasó con muchas de estas, como el caso de Silverhawks, que a veces los dibujos animados llegaban muy, muy antes de los juguetes. Y si los juguetes no llegaban para Navidad, ya había pasado. De hecho, los juguetes de los Halcones Galácticos los iba a hacer Galoob, que es la misma de los Thundercats. Pero última hora dijeron que no. Entonces hablaron con Kenner. Pero Kenner no pudo tenerlo hasta un año después, cuando la serie ya había pasado de moda. Y claro, entonces, el $1.000.000 que también, los 15 millones que habían invertido en la serie, nada. Qué bueno que Kenner le pasó algo parecido con Star Wars, pero como no había más competencia, sí, pues, hicieron esa cosa de que básicamente regalaba un cartón con un vale que podía canjearlo por la figura un año después. Había varios. Clark Kent se podía ir con los superpowers, el super soldado se podía hacer en G.I. Joe. Había varios personajes que se podían conseguir así. Bueno, y otra serie súper rescatable, Breakstar, que fue curioso porque fue la única serie de la época donde ven que un adolescente muere por el consumo de drogas. Sí. Y en la escena final del episodio, el Marshall Breakstar va y le deja un ramo de flores en la tumba. O sea, ahí no hubo salvación, el tipo murió. Pero eso fue al revés, porque los juguetes, como Mattel estaba tan desesperada porque ya He-Man no vendía, sacó los juguetes un año antes. Y nadie tenía idea de lo que eran. De hecho, a Chile la serie animada llegó mucho después de los juguetes. Sí, mucho. Ya cuando ya igual que Voltron, los juguetes acá llegaron antes de Voltron llegó súper tarde a Chile. Voltron Defensor de Unidad. Sí. Y ya acá llegó el juguete, pero no se entendía lo que era. Sí. Que eso pasaba con muchas de estas cosas. Pero bueno, dentro de todo, igual rellenábamos espacio, el álbum nos ayudaba, nos decepcionábamos con los robots. Los Gobos también llegaron mucho después de los Transformers. Sí, claro, y la verdad es que la calidad de animación dejaba que sea... Que era Hanna-Barbera, ¿no? Sí. Y era Hanna-Barbera pobre, no era de los Hanna-Barbera de... Es que Hanna-Barbera se pusieron cada vez más tacaños con los años. Pues. Sí. Si ese es el tema, pues, Thundercat el Bárbaro se ve increíble al lado de las últimas cosas. A propósito de estudios de animación, Dick. ¿Por qué odiamos a Dick? Bueno, es interesante que en el libro de Filmation, Lou Scheimer se dedica a hablar bastante mal de Jean Chalopan, que era el director de Dick, porque abarataba costos por todos lados. Sí. Y todo lo que el resto rechazaba lo tomaba Dick.
y lo hacía mal. De hecho, en la época de Dick, los G.I. Joe tienen un cantante tipo Bon Jovi. Sí. La calidad, bueno, He-Man, ¿para qué decir? Las nuevas aventuras de He-Man en el futuro, que los diseños eran más parecidos a los centuriones, pero con un esqueleto que tenía peluca. Sí. Infantilizaron todo el concepto de una manera que... Eran canadienses, ¿no? No. Eran franceses que se instalaron en Estados Unidos. Yeah. Los canadienses eran los de Nirvana. Tenés razón. Que intentaban también hacer lo suyo con los cariñositos. Que fue una... Bueno, la propuesta de los cariñositos también fue decreciendo en calidad a medida que pasaban, pero ya antes de empezar la serie, solamente en tarjeta y en esquela, los cariñositos habían vendido $2 billones, así que da lo mismo lo que hicieron. Pero claro, pero Cariñosito es más un fenómeno que es más cercano a Frutillita, a Rainbow Bright, había otra más también. Bueno, de alguna manera, Pequeño Pony es como la respuesta de Hasbro a... Sí, es súper interesante el caso de Pequeño Pony y el caso de los Glowfriends. Sí. Porque los Glowfriends en realidad son una suerte de reinvención de Glowworm, que era el líder de ellos, que había salido 8 años antes como juguete solo. Sí, pues, exactamente. Y a partir de Glowworm sacan los Glowfriends. Y los Pequeños Pony... Glowworm y Baby Glowworm, que era como claro, que era el primer Baby Yoda de la historia. Y sucede que My Little Pony originalmente fue un fracaso porque se llamaban My Pretty Pony, eran más grandes y no podían moverse mucho. Y después dijeron, ¿sabes qué? Para ganar algo de plata, achiquemos un poco para abaratar costos, ya, hagamos más y le ponemos My Little Pony. Y ahí les fue bien. Pero fue una segunda entrada la que les dio algo más de dinero. Pero hubo mucha prisa para hacer alguno de estos monos. Bueno, está el famoso robo que hace Mattel a Hasbro con la idea de Jem, sí. Donde Barbie y los Rockers salen humejantes. Por culpa de un espionaje industrial, donde cuando se dan cuenta que Hasbro va a sacar unas muñecas musicales, les dan 2 semanas a los creativos de Mattel para que agarren todos los monos y los reinventen con trajes brillantes para dejar copiones a Hasbro. Y entonces la guerra la bien desquedada por ahí. Pero Hasbro y Mattel eran las grandes, ¿no? Sí. Galoob era más pequeña, Coleco era más pequeña. Por eso mismo, o sea, cuando salió la Robotech, que Robotech tenía un trato con Matchbox, que no era precisamente símbolo de calidad en los 80 cuando pasó a ser internacional. Hasbro absorbió todo y de hecho hay varias series que no eran de Hasbro que hoy en día pertenecen a ellos como los bots. Sí, bueno. Es que Hasbro después absorbe Kenner. Porque los Mask eran Kenner y los Mask estaban muy bien hechos los juguetes. Sí, de hecho el detalle de los vehículos era muy bueno. Sí. Hay otras series a las cuales se le metió mucho dinero, como la familia Biónica. Los juguetes no funcionaron tan bien y ahora que la familia Biónica fue absorbida, de hecho lo único que hay es un libro de arte, pues ni siquiera hubo cómics. Y de hecho no es tan difícil conseguir los juguetes de la familia Biónica porque nadie los quería. En mi caso yo tengo como 4 monos de la familia Biónica porque sucede que eran re baratos dentro de todo. A mí me gustaba el avión, pero nunca supe si existía. El avión lo hicieron. Skydancer, algo así. Sí, y que podían meter los buggy adentro. Sí. Pero claro, muchos de ellos como Colico con las figuras de Rambo metieron plata que no tenían y a la larga terminaron yéndose muchas veces a la ruina. Matchbox, de hecho, cuando hace la serie de los Ring Riders, que eran, acá no alcanzó a llegar, que eran unos pilotos que viajaban en el tiempo, sí. Los juguetes duraron 6 meses y a los 6 meses los vendieron repintados como otra colección. Bueno, con los juguetes de Robotech también pasa una cosa como muy freak, porque en el fondo no tenían autorización de hacer robots transformables, porque la marca la tenía Hasbro. Y los juguetes de Robotech, los Varitech Matchbox, no se transformaban, ni siquiera, solo movían las toberas y las convertían en patas, pero tenían que ponerlos para hacer esto para tener el robot, sí. Porque no tenían el derecho a hacerlo Transformer. Oye, en el último tiempo ha habido como una suerte de regreso de esta franquicia, o sea, volvió Master of the Universe, volvió Transformer con las películas, volvió Thundercats con figuras como de lujo. ¿Cuáles crees que faltan? ¿Y cuáles te gustarían a ti que volvieran? Por último, que una nueva colección, una suerte de remake. Bueno, cuando yo era cabro chico, yo solía pedir las figuras de las villanas. Yo quería la Baronesa, quería a Vanessa Warfield, y casi todas estas series no hacían a las mujeres. No. Y de hecho, por ejemplo, en Galaxy Rangers no hicieron a Nico. No existe figura de Nico. Porque no se vendían. Según ellos. Ahora recién estamos viendo que están sacando las figuras de las Amazonas en los Thundercats. Sí.
Ahora, bueno, Tila era un personaje que se vendía muy bien en el Sí, Master claro. of the Universe, y de hecho las figuras de She-Ra se vendían más entre los hombres que entre las mujeres. Sí, así es. Bueno, eso habla de otra cosa. Pero bueno, Yo creo que en realidad, más que una colección, yo haría justicia a todas las figuras femeninas que eran protagonistas, como por ejemplo la Cover Girl Ruya, que salió hace muy poco, que es la primera serie de G.I. Joe. sí. Yo me gustaría tener esas figuras, quizá la de las mujeres, que en esa época no las sacaban porque, En G.I. Joe, porque sí, los niños no juegan con muñecas. pero en G.I. Joe estaba Lady J y estaba Scarlet. Sí. Sí. Cover Girl venía con el Wolverine, pero la Cover Girl de pelo castaño corto. La de la primera miniserie rubia no estaba, salió hace muy poco. De veras que le cambiaron el look. Sí, pues, y el color del traje. Sí, le hicieron igual a Scarlet. Sí, pero una escala Morena, porque para rubia pasar. lo hubieran dejado rubia mejor. Sí, había más diferencia, pero creo que eso es lo que a mí me gustaría ver. La figura de Nico, la figura de Gloria Baker, bien hecha, en Mask. Sí, esa figura estaba hecha porque venía con el vehículo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, ahora se puede todo gracias a la impresora 3D. Pues. Pero viendo todo lo que han hecho con He-Man, viendo lo que están haciendo ahora con las otras colecciones, tarde o temprano van a salir igual. Sí, porque por ejemplo con He-Man o con Transformers, con las Masterpiece, que son unas figuras son esculturas de arte. Sí. Ahora hay que hacer un curso de física cuántica para transformarlo, pero pero tú decís esto, acá hay pega. Sí. Bueno, los diseñadores antes eran gente que se especializaba en juguetes. De hecho, como anécdota, Bruce Sato, que manejaba el Rhino Mask, era un ingeniero mecánico que hacía juguetes. Sí. El camión Rhino sería bueno también verlo en una versión nueva. Que era el más difícil de encontrar. Sí. Estaba en ninguna parte del camión. Que era un Kenworth. Los escapes se convertían en cañón. Era precioso ese. Tú podías encontrar incluso el Boulder Hill, que era como la base, pero Rhino no estaba el camión Rhino estaba muy difícil. Eso me gustaría verlo en una nueva versión, el Cobra Rattler, que no lo he visto en una versión digna. Sí, de hecho el Raven era más fácil de conseguir que el Rattler. Lo que acá ya casi todo lo que llegó de las colecciones de G.I. Joe fueron de la tercera en adelante. Con los primeros G.I. Joe, que la gente que tuvimos Storm Shadow o que tuvieron la Baronesa, Destro, era por la versión brasileña de Comandos de Nassau, que era de los Estrella, que no traía DIN. Exactamente. Y que les tapaban el logo de Hasbro acá. Y de hecho los Transformers también eran más fáciles de conseguirlos de la tercera temporada en adelante. Los clásicos eran, o sea, un Prowl era como imposible, pero sí podías conseguir un Hot Rod o un Capo, o esos los que debutan después de la película. Así es. Bueno, yo creo que ya tenemos una hora de conversación y de friquerío, así que los presentes acá hagan preguntas, pues, aprovechen de recordar su infancia. Gonzalo, viendo el libro, pusiste a los centuriones. O sea, entendiendo que muchas series eran más populares, a mí yo la dan en UCB si mal no recuerdo. La pasó TVN y la pasó UCB si mal no recuerdo. Pero después después de que la dieron no desapareció. No hay algún revival con. A ver, Los Centuriones pasa efectivamente a UCB Televisión como casi todo. De hecho, yo conocí gente que conoció He-Man exclusivamente por UCB Televisión. Es verdad. No tuvo nunca idea que pasaba por Canal 13. Yo tenía que mostrar el álbum, mira. Y el álbum venía con el escudo de Canal 13. Sí, con el auspicio. Los Centuriones funcionó lo que tenía que funcionar, pero la propuesta que hizo Kenner con los juguetes, que en vez de vender a muchas figuras de acción, vendía a los sistemas de combate por separado, sí, no resultó. Y de hecho quedaron varios inéditos, tanto personajes como sistemas de armas. Porque habían centuriones como de reserva, digamos, de reemplazo. En realidad no eran de reemplazo, eran las nuevas incorporaciones. Eran el especialista en operaciones eléctricas y el especialista en operaciones nocturnas. Claro, que eso aparece en los últimos 10 episodios. El indio de rigor, siempre había el indio místico de rigor. Y el otro tipo era un escandinavo, que era un científico. ¿Cómo se llama el indio de G.I. Joe? Que tenía poderes de sanar. Spirit Iron Knife. Que le curaba una fractura, me acuerdo, a un personaje. Este era John Thunder, el de acá. Ocurre que después los Centuriones tuvieron una serie de historietas que sacó la DC, donde estaba Don Hegel de Iron Man, sí,
que en donde ahí cierran la historia de los centuriones. Al final Ace McCloud conquista la Cristal. Y después IDW sacó una serie más y este año se han sacado figuras de los centuriones actualizadas pero con otro nombre, que creo que se llaman como Soldados del Futuro, como para no pagar los derechos, como pasa con los dinoplatíbulos en Brasil. ¿Cómo se llaman en Brasil? Ahora se llaman como Future Dinosaurs. Yeah. Lo que pasa, a ver, eso es entretenido, los dinoplatíbulos les fue mal. Sí. Yo ahora la vi de viejo, lo encontré bien entretenida porque era más chistosa, que era más pastel que aventurera. El hecho de que uno de ellos hubiera sido dentista, el otro fue abogado antes de eso. Y sucede que al único país que le fue bien fue en Brasil. En Estados Unidos no alcanzaban a hacer las figuras de dinoplatíbulos porque no vendieron. En Brasil compraron los moldes y la hicieron en Brasil. En Brasil les fue más o menos, y al final hubo un fan brasileño que compró todos los moldes y se los hizo para él. Yeah. Y ahora están saliendo con otro nombre en Brasil y ahí es donde funcionan. En el caso de los centuriones se ha hablado de un regreso, pero tampoco hay tanto interés porque a nivel de plata, de juguetes, no vendieron más. Y buena muestra es que de hecho la última tanda de episodios está desordenada. Cuando ya se muestra John Thunder en acción, por ejemplo, 3 capítulos después se lo presenta. Nosotros pensábamos que era error de la televisión chilena, no. En errores que venían de allá. Pero los centuriones, bueno, tuvo su cuarto de hora, aunque no se prodigó ni en álbum ni demasiado en cómics. ¿Conoces alguno de los dibujos? Sí. No es mucho lo que puedo opinar, pero sí lo ubico. ¿Tú crees, a propósito de las conspiraciones que hablaban, que no tiene mucho que ver con el libro, pero sí tiene que ver en el fondo, eso de que nos tenían embobados con ciertas cosas, en el futuro nos podremos enterar de cómo nos embobaron con el estallido o con la constituyente? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que todo termina saliendo a la luz. Ahora yo creo que los 80 era había tan poca cosa. Había tan poca, no existían las redes sociales, por lo tanto que básicamente cambió el mundo, que existía solo la televisión y el uso político que se le hizo en Chile, sobre todo el canal estatal, a la televisión, es una cuestión que no se ha hablado suficiente todavía. ¿Por qué daban determinadas series? ¿Por qué TVN compraba tantas series norteamericanas? Series muy reaganianas, donde nos criamos con la amenaza comunista, ¿no? Todo lo rojo era... O sea, yo creo que los tipos que compraron G.I. Joe lo hicieron... O sea, básicamente el real héroe americano, todos eran blancos, igual había gente de color, pero... Los villanos eran terroristas. Los villanos eran terroristas. Acuérdate que cada vez que hablaba Pinochet, hablaba de la amenaza terrorista, de los terroristas. Nos tenían con que eran los que nos iban a coser. Entonces tenía un producto para niños, donde era un comando gringo, que además venía con esa explicación en los créditos. Es un comando de las fuerzas especiales que protege al mundo libre de la amenaza terrorista de Cobra. Entonces, era como un puñetazo. Y ese concepto de la libertad. El concepto de la libertad, exactamente. La libertad, la democracia. Entonces creo que en los 80, al existir la televisión, es más fácil de observar esto que con los procesos actuales, que hay demasiado. Gracias. Pero lo que está ocurriendo, por ejemplo, en YouTube. O sea, y no solo en Chile, la derecha fue súper inteligente. En el sentido que la derecha entendió que la nueva calle no está en tomarse Plaza Italia, Plaza Dignidad, sino en tomarse la calle que se consume, que es la red. Y tú te miras y es un basurero de contenido. Pero está ahí. Y están haciendo exactamente lo mismo que hacían estos dibujos animados o la programación chilena que se hacía en los 80. Y no nos estamos dando cuenta, o sí, bueno, algunos sí. Gonzalo, en región, tú que vivías allá, ¿la diferencia con Santiago era abismal en cuanto a este tipo de productos, por ejemplo? La verdad es que no. ¿No? O sea, por ejemplo, no sé, acá tenían Rochet, tenían otro Kraus, nosotros teníamos allá la casa de Lilini y Yolandia, donde estaban abarrotados de esto.
Las revistas eran más difíciles de conseguir a veces. No sé cómo habrá sido en Chillán, no sé cómo habrá sido en Copiapó. No, En en el Los sur, Ángeles. en el sur era DIN. Solo DIN. De hecho, yo siempre he dicho a Francisco que su origen de villano va a ser que no tuvo UC de televisión porque no vio privado. ¿Ya? Pero allá el golpe era igual y a veces mayor, porque, por ejemplo, hay que recordar que el tema de la Virgen de Villa Alemana ha sido en la quinta región. Y yo conozco gente que todavía, o sea, que son parientes de quienes todavía creen que eso es verdad. Y se movía mucho ese tipo de fenómenos, como por ejemplo, no sé, me acuerdo cuando yo veía tele hasta muy tarde, y en las películas de cine nocturno dieron una Robert Wagner, y realmente parece un camión de Superpollo. ¿Ya? Fue como yo estaba solo, en la casa todos estaban durmiendo, y un camión de Superpollo en una película extranjera. A la semana siguiente mi hermana compró la telegrama porque no sé qué cosa venía, y venía un reportaje de la película con la captura del camión de Superpollo. ¿Y por qué salía? Como que estaba ambientado en un país sudamericano, pero nunca decían que era Chile. Porque Chile no salía en todo. No. Y entonces para nosotros éramos tan poco, nos sentíamos tan bien tan poco. Cuando Chile le ganó a Brasil para una eliminatoria, hubo carnaval que fue como 6 meses después de que la voló en el universo. Y esas cosas significaban mucho para un pueblo que tenía poco. Una vez alguien me dijo que yo estaba equivocado cuando dice no, que acá en Chile estábamos informados de todo, que sabíamos todo. Es mentira. Nosotros estábamos súper controlados. Eran 4 canales donde la gente decidía que daban y no. Me acuerdo cuando TVN anunció que le dieron la noche a los girasoles de Rusia y no la dieron. Era Rusia. ¿Ya? Ahora, como bien dice Francisco, las redes sociales hacen que sea más difícil contenerlo. Entonces lo que se hace es contaminarlo. O el caso del amante del teniente francés, que lo dieron como la esposa del teniente francés. Claro. Entonces, por ese lado, donde antes a la gente se le negaba tarjeta de crédito, la financiera era muy difícil que te diera plata. Al banco no le iba a dar plata a la clase media. O iba a financiar a Condor, financiar a Atlas. Después pasó Finandi y Solución. Descubrieron que en vez de negarle a la gente los créditos, es mejor darle los créditos. Y con eso mantenerla endeudada y jugar con la deuda. Para nosotros era súper normal, no sé, ahora salió Black Adam, ir a Ripley y encontrar los monos Black Adam. En esa época me acuerdo de la figura de Sci-Fi, que era un especialista de assets de G.I. Joe, tuvo 3 años dando vueltas en la vitrina. Porque sucede que tampoco había tanta importación, ahora el ciudadano lo convirtieron en un consumidor. Y fue muy de a poco. De hecho, a mí me sorprende mucho, que eso que yo me gusta la nostalgia, me gusta el análisis, ver que a veces la gente gasta 60 lucas en una figura de la Thundercats. Y a mí me parece obsceno de todas maneras. Aunque si tú lo veías en distancia, eso es lo que se hacía en esa época, pero nos tenían tentado así. Y dentro de todo, el gran trabajo fue transformar al ciudadano en un consumidor. Y ganaron. Sí, en una época de consumo. Aunque yo siempre he dicho, este país es para la cresta cuando en vez de darte algo por 2 tapitas de bebida, fueron 2 tapitas más una moneda. Ahí ya te convirtieron en un cliente. Y eso cambió más o menos en el 86. Sí. Antes eran las 2 tapitas, ¿no? Sí, por todo gratis, Coca-Cola, la figura de Blumite de J. Joe, todas eran 2 tapas, ¿no? Sí. Por las figuras de la gran aventura espacial, los héroes Marvel. Hasta que empezaron 2 Sí, tapas más una moneda. 2 tapas más una moneda, ahí sucede y ya te acostumbraste a pagar y seguir pagando. Lo mismo que los cines. Y ahí perdió el valor la moneda de 50 pesos. Sí, pues. La moneda de 50 pesos antes, 50 pesos te dan por una semana. Sí, exacto. Bueno, antes de eso era 5 pesos, por último te daba para los dulces, para los media hora. Y de ahí es que ya uno se normalizó, al igual como ir cambiando de álbum a álbum, a colección a colección. ¿No? Antes, cada 3 meses tenía un álbum de láminas distinto. Ahora cada 3 meses tenía una franquicia distinta en los kioscos incluso. Yo lo decía, me parece increíble ahora entrar a un supermercado chico y ver un Transformer. Cuando en la época nosotros eran cosas bastante alejadas. Pero así empezaron a mentalizarnos de a poco. Y por eso es entretenido, porque muchos de estas series tenían episodios realmente malos. Había algunas que eran realmente vergonzosos de malos, otros que eran impresionantemente buenos. Pero lo bueno que tenían era que sentíamos que era algo que hablaba a nuestra generación por primera vez. No estábamos vistiéndonos con la ropa del hermano grande, sino que eran héroes que ya estaban más sintonizados con nosotros. Por mucho los 80 fueron la década de los Transformers. Yo diría que sí. Más que otros monos animados, porque la cantidad de piratas Transformers que vimos. Sí. Era el objeto de deseo. Y justamente a la larga
también entendimos con el tiempo que era otra forma de comprender el mundo. El mundo ya no era como antes y la Guerra Fría también se estaba acabando con eso. Ahí se acaba Rambo, se acaba G.I. Joe, se acaba James Bond de una u otra manera. Pero empezamos a ver que la calidad, cuando empieza a terminar esto y se cierra la llave del Toyetic, que la calidad de los dibujos animados cambia, la calidad de las series cambia. De hecho, Salo también tiene que meterse con los álbumes de monos japoneses, ¿sí? Porque ya no podían sacar de Estados Unidos. Y hoy día lo recordamos como lo quieran, nomás, ni más ni menos. Pero que lo pasábamos bien, sí, lo pasábamos bien. Todo lo bueno y lo malo nos convirtió en consumistas. Oye, el Toyetic era un concepto que tenía por destino final el consumo infantil. Hoy día, los Funko, las figuras de acción, todo eso va dirigido a puros adultos. ¿Por qué se da ese cambio? Porque ahora ahora tenéis la plata para comprar lo que no podéis cuando chico. Yo creo Y que entonces, ¿por qué no eventualmente, porque funcionan todas las series nuevas del Señor de los Anillos, de las franquicias de dragones, del Martin y todo eso, está dirigido ya a otro público, el coleccionista y el consumidor de series en Netflix, en Amazon o en las otras plataformas y de todos estos monos, es gente que puede pagarlos por sí solo y que decide comprarlos por sí solo. De hecho, como hoy día hay mucho menos niños consumidores y hay muchos menos niños en total, en proporción yo creo que estas empresas descubrieron que era un buen negocio venderle a los adultos. No solamente ¿Cuándo se da ese proceso? No solamente eso, sino que también el mercadeo hace que se rebaje la infancia y se extienda a la adolescencia. Yo tengo 47 años y tengo poleras de superhéroes. ¿Ya? Yo no creo que a mi padre le hubiera regalado la polera de Roy Rogers. ¿No? Ahí tenéis, claro. Yo ahora en Argentina me fui de una carrera y encontré la limusina a la Ispon Verde. ¿Ya? Mi padre y mi madre no hubieran hecho eso, ¿ya? Pero porque también se nos mentaliza el tema de la nostalgia, de que ahora volvieron, ahora podéis pagarlo, ¿ya? Ahora te podéis comprar Skylinks, ¿te acordáis? Alguien por ahí se compró a Metroplex, que era la ciudad Transformer, pagó como 250 lucas y me llegó a doler. Yo no las pagué, yo solamente vi que las compré y me llegó a doler, pero a la larga también salieron unos Superpowers que valían como 40 lucas comparado con los que en la época salieron. Y el juego está más o menos ahí, pues, en extender la nostalgia y decir, ahora que tenéis plata, ahora voy a hacerlo, ahora voy a cumplir tus sueños. Y por eso mismo también se extiende a un montón de franquicias que no eran tan grandes. Me acuerdo que salieron figuras de acción de Lost. sí. Y entonces, mientras te puedan sacar plata, lo van a seguir haciendo. Porque no estoy seguro si los niños compran figuras de acción. Yo creo que los niños ¿Y en qué momento nos dimos cuenta o se dio cuenta el mercado de que en realidad puedes transformar cualquier cosa en figura de acción? Acá en Huérfanos hay una tienda de libros, de una librería especializada, creo que en psicología, donde venden figuras de acción de Freud, de Jung, Yo tengo una cara lampo. Así que sí, también. De ese tipo de personajes. Sí. Es que, bueno, esto parte precisamente cuando se abre el mercado en 1979, como le fue a He-Man, que fue la réplica desesperada por que tiene Mattel al haberse negado a hacer las figuras de Star Wars. Tenían que hacer algo como la Guerra de las Galaxias. El fenómeno que se da con la Guerra de las Galaxias, que acá se replica de manera pobre con la Gran Aventura Espacial de Pepsi, sí, y las figuras plásticas que imitaban a Darth Vader y imitaban a Han Solo. Se dieron cuenta que la gente quería eso. Por otro lado, acá en Chile, 12, comprar licencia de los personajes Marvel y podía comprar calcetines Monarchs que venían con un autoadhesivo de Iron Man, y era lo más que tenía. Pero de repente, y si la gente veamos, por ejemplo, no sé, un He-Man de cartón que venía con los Drive, los Transformers que venían con el Homo, ¿te acuerdas? Light, sí. Signal y Dorina eran. Dorina, Transformers con Transformers. Y de hecho en el comercial había un robot que se convertía en margarina. Bueno, la era de la margarina, po. Sí, po. La era de la margarina. Entonces, comimos. Y todos los años te cambiaban el zapato de bata, que era el mismo zapato, pero te cambiaban el muro de cartón atrás, que fue de He-Man, fue de Transformers, Jedi. Los Club Jedi Bata. Entonces ahí se dieron cuenta que podían fidelizar a la gente. Ya no podéis pagar para la figura de acción, pero te vendemos la revista, te vendemos el rompecabezas, te vendemos los dulces. Había dulces de He-Man. ¿Saben quién entendió muy bien esa idea?
Mel Brooks en la película esta Spaceballs. Mercado que de la vi el otro día con mi hijo y quedó loco, porque de verdad de eso se trataba. De Schwartz. Sí. Era la fluca. Así es, pues. De hecho, la versión doblada en español es muy divertida, porque la voz de los... ¡Mercadotecnia! Lo único que importa, mercadotecnia. Antes de eso, Mercadotecnia. ni las figuras de Star Trek ni las Porque, figuras ojo, para los simios tenían ese empuje. Sí, es divertido porque en inglés no es marketing, que sería la traducción de mercadotecnia, sino que es merchandising, o sea, el venderte el producto, el anexo, la lonchera. Y era Spaceballs, la lonchera, Spaceballs, el... Ahora, si uno repite para atrás, James Bond también tenía. Bueno, las películas de vaqueros, Buffalo Bill, Roy Rogers tenían, podías comprar la pistola, el Tarzán. Tarzán, sobre todo, fue una locura. Pero fíjate que cuando llegan todas estas figuras de acción, el concepto que inventa Hasbro para venderte muñecos de J.J. Jones, que no son muñecos, son figuras de acción, te ponen coleccionarlos todos. Y bueno, y para mí, yo de chico, para mí eso me violentó, porque es plata. Yo era chico, no era tonto. Porque tú veías el Action Jack que te costaba 120 pesos en la feria y eran 6 nomás. Sí, y además los juguetes venían con unos catálogos desplegables que era como, bueno, era como un objeto de deseo. Te das cuenta que existía un universo completo y cada vez era más grande. Exacto. Y no terminabas de ver uno y ya te llegaba otro catálogo nuevo donde llegaban más monos, y más monos, y más monos. Y ahí como que ya empezaba a ponerte más receloso. Pero ahí te fidelizaron y ahora tuve un montón de gente, la de nosotros, comprándose lo que nunca pudieron tener. De hecho, yo tenía un amigo que un día me encontré con él y se estaba comprando todas las figuras de Star Wars. ¿Por qué? Porque cuando chico yo las quería tener y sucede que nunca... Ok, a los 3 meses me lo encontré y se estaba comprando todas las de He-Man. ¿Por qué? Porque cuando era chico no podía tener... Y yo decía, trauma. En serio, no se puede todo. De hecho, Es más barato de terapia. No hay espacio. y uno también es producto de lo que no tuvo. ¿Ya? Unos productos, la otra vez vi un peruano que tiene una bolsa enorme de Iron Man. Yo decía, eso no te lo lleváis a la tumba. A la larga, igual está bien disfrutar. Y por eso acá lo interesante es ver cómo intentaron, o sea, a la larga sentaron nosotros acá, inventemos un grupo de comandos y espaciales, vendámoslo y al año les fue mal y inventamos otra cosa más. Oye, te iba a preguntar por la portada, porque está el robot de Abramovich. ¿No tuviste problema? Mira, en realidad partió de una broma. La portada iba a ser distinta y yo le dije a Oscar, ¿sabes que pongamos el robot amarillo de Abramovich? Y Oscar prendió el tiro. Ya no tuve ni voz ni voto, lo dije de broma y terminó ahí el robot de Otto Juguete de Abramovich. Que claro, para la gente de la época nosotros lo identifica el tiro. Sí. Y de hecho, Héroes de TV era el nombre genérico de todas las revistas de licencias que decían tienen arriba. acá. Héroes de TV, claro. Así que, bueno, nosotros, como dijo alguna vez George Harrison sobre los Beatles, todo el mundo ha sido engañado. Algunos nos quedamos con algunos juguetes de la época, gastamos un montón de plata, tomamos un montón de bebidas para tener los monos de Bicipá por los sobres de los Thundercats que pudieron. Que ese ha sido el álbum más caro que existió, pero es que eran como 2 tapitas de bebida para un sobre. Yo completé el álbum de los Thundercats, lo llevé a la distribuidora de Coca-Cola en Victoria y me dijeron tiene que dejarlo acá para que porque era un póster. Y me lo perdieron. En esa época cuando mi papá, una tontera ya. Nunca entendió el trauma. Nunca entendí lo que iba a valer eso. Ese álbum ahora vale 125.000 pesos. Sí. Y ahora los venden armados, ¿no? Los podéis comprar, bueno, hay como Hay también una locución nostálgica, hay gente que te vende el álbum impreso o te vende el álbum con remita para pegarlo tú, para la experiencia de pegarlo. Pero los originales no. Yo por lo menos no caigo en eso porque cuando veo un álbum antiguo es de otra persona, no es el que junté yo. Pero había esfuerzo en eso, ¿no? Había esfuerzo de repente en juntar la plata para esos monos. y cambiarla. De hecho, por eso también hubo colecciones como el proyecto TH3, que era una figura francesa grandota. Que le trajo Ansaldo. Ansaldo. Y esas no funcionaron porque eran carísimas. Conozco una persona que las tiene. Pero en la larga, bueno, tú te das cuenta cómo nos fidelizaron y hay mucha gente ahora que se vuelve loca comprando la figura que nunca pudo tener. Por eso Funko es también un éxito porque el modelo es perfecto, es un molde tan simple al cual le cambias 3 cosas y con eso ya podéis sacar nuevos. Bueno, el otro día vi uno de la baronesa J.J. Joe y aunque yo no compro Funko, igual la quiero. No, y Funko hay de todo, hay de Freddie Mercury, de Elvis Presley, de Stephen King. Y a larga la gente, no sé, ¿a ti te gustan los monos animados? Ya hay un Funko Transformers listo.
Y es porque se ha fidelizado mucho eso de prolongar la adolescencia. Ahora cuando se cierra ya en 1990, los monos intentaron tener un poco más de calidad, pero siempre estuvo ese bicho. Ahora cuando sale un dibujo animado, tú sabes que tarde o temprano va a tener su respectivo cómic y juguete. El álbum es más difícil porque en Estados Unidos no funciona mucho. ¿No? Pero de ahí es que, bueno, el último gran fenómeno fue Los Simpsons en ese sentido, que vendió mucho de manera inevitable. Pero a la larga, todos estos conceptos de crear algo para venderte, desde que fue regulado, ya no volvió a ser lo mismo. Es interesante eso sí, ver las cifras que se gastaron para crear estos monos. O sea, tiene que tener éxito primero para después poder generar algo. Si no, bueno, ahora Marvel no pierde plata con las películas por lo mismo, porque ellos mismos dicen que no están interesados tanto en la película o en el cómic como en venderte el juguete, la polera. Pero son conglomerados gigantes, bien difícil que se vuelva a ver de repente una nueva generación de comerciales de 20 minutos. y fue Lucas el primero que entendió que el verdadero negocio no estaba en las películas, sino en el merchandising. El segundo. El primero fue Bernard Loomis. Ah. El ejecutivo que hace que Hot Wheels diga, vendamos los autitos, pero que tengan su respectivo cómic, que lo sea stock, más encima, y que tengan su animado. Después George Lucas fue muy atento a lo que pasaba con el planeta de los simios, pero Con Star Trek también. claro, pero quería monos bien hechos. Eso fue muy interesante, que después lo consigue Don McFarlane en los 90, cuando tiene sus propios monos en Spawn y quiere que los monos se vean más, entre comillas, realistas, que también más cambió el mercado. Lucas fue el segundo, pero de que la hizo, la hizo. Bueno, podríamos haber estado hablando 3 horas más, porque nos faltaron como 500 series animadas. Pero bueno, tendremos otra oportunidad de poder seguir conversando Haremos otro. de toyética, de cultura pop y de los sábados en la mañana y de los domingos en la mañana, los dibujos animados que vimos. Yo a Gonzalo le quiero agradecer por esta enciclopedia pop que hizo, este trabajo, porque es un libro que yo siento que cuando uno lo lee es el libro que queríamos leer cuando teníamos 12 años y veíamos los dibujos para saber de dónde venían esta historia. Está lleno de anécdotas, está lleno de datos, está lleno de curiosidades y nada, si a uno le gustan los juguetes y le gustan los dibujos animados, compra obligatorio. Felicitaciones. Muchas gracias y gracias a todos los que están atendiendo este tipo de productos. Y gracias a que les por estar. Bueno, y colecciónalos todos. Muchas gracias.